Miren, esto es lo que sucede cuando miran el cosmos por la noche. Ven luces, luces hermosas distantes. Y durante miles de años, la gente ha mirado esas luces y se ha hecho la misma pregunta. ¿De dónde vino todo esto? ¿Cómo comenzó el universo? Para nosotros era lógico pensar que simplemente siempre había estado ahí. Estático, inmutable, eterno. Pero en el siglo XX descubrimos algo impactante. Algo tan radical que voltearía toda nuestra ciencia, de punta a punta. El universo está creciendo, se está expandiendo. Y eso significaba que si rebobinaban el tiempo hacia atrás, todo debería haber comenzado en un solo punto. Un punto muy pequeño, muy caliente. Lo llamamos el Big Bang, y ese momento se convirtió en la verdad que pensamos que habíamos entendido. Pero aquí está el problema con las verdades en la ciencia. No son sagradas, no están grabadas en piedra. Están vivas, respiran y cambian cuando tenemos mejores herramientas para estudiar la realidad. Permítanme explicarles lo que realmente sucedió. Hace alrededor de 100 años teníamos una historia de los orígenes. El Big Bang surgió de la nada absoluta. No había tiempo antes de él, no había espacio, solo una explosión. Y de esa explosión surgió toda la materia, toda la energía, todas las leyes de la física que jamás existieron. Era una historia hermosa, ordenada, matemática, casi religiosa en su elegancia. Y vivimos con esa historia. Enseñamos a nuestros hijos, escribimos libros de texto, construimos disciplinas científicas completas alrededor de esa idea. Que el Big Bang fue el comienzo. Punto. Fin de la historia. Pero luego, en 1994, cuando el telescopio espacial Hubble comenzó a mirar galaxias distantes, notamos algo extraño. Las galaxias se alejaban de nosotros. No todas al mismo ritmo. Cuanto más lejos estaban de nosotros, más rápido se alejaban. Fue extraño. Fue opuesto a lo que esperábamos. Si el Big Bang hubiera ocurrido hace mucho tiempo, la expansión debería haber estado ralentizándose por la gravedad. La materia debería estar siendo tirada hacia atrás una a otra. Pero no, fue al revés. La expansión se estaba acelerando. Eso significaba que había una fuerza oculta, alguna energía invisible que permea todo el universo y está empujando a las galaxias lejos unas de otras. La llamamos energía oscura, y ese fue el momento en que nuestra confianza en el comienzo del universo comenzó a tambalearse. Luego vinieron los satélites, el satélite COBE, el satélite WAMAP, luego el satélite Planck. Estaban mirando el resplandor del Big Bang, la radiación de fondo de microondas. Era literalmente luz del pasado viajando hacia nosotros a través de 13.800 millones de años. Y cuando miramos esa luz muy cuidadosamente, vimos huellas dactilares de fluctuaciones cuánticas, pequeñas irregularidades en la estructura del mismo espacio-tiempo. Esas irregularidades fueron las semillas de las que crecieron las galaxias, las estrellas, los planetas y eventualmente ustedes y yo. Fue maravilloso, fue profundo y sin embargo, no era toda la historia. Porque aquí está lo que sucede cuando realmente comienzas a mirar las matemáticas del Big Bang cuidadosamente. Cuando empujas las ecuaciones hacia atrás, más y más cerca del momento inicial, algo extraño sucede. Las ecuaciones comienzan a romperse, se vuelven infinitas. La física deja de tener sentido. Las leyes de la naturaleza que funcionan aquí en esta galaxia, en la Tierra, en el laboratorio, simplemente dejan de funcionar en los primeros microsegundos después del Big Bang. Es como si condujeran un auto y de repente el camino desapareciera y quedan en el vacío, sin leyes de tránsito, sin gravedad, sin nada. Eso nos sugirió algo críticamente importante. Quizás nuestra comprensión del comienzo fue incompleta. Quizás había algo más grande que pasamos por alto. Quizás había otros caminos por los que el universo podría haber formado. Y fue cuando los físicos comenzaron a pensar en cosas como la mecánica cuántica y la gravedad juntas que todo se volvió mucho más interesante. Eso fue cuando comenzamos a entender que existen cosas como las fluctuaciones cuánticas en el vacío, en el nivel más profundo de la realidad. Incluso en el vacío perfecto, las partículas están constantemente apareciendo y desapareciendo. Nacen y mueren en un abrir y cerrar de ojos. Obedecen el principio de incertidumbre de Heisenberg, y eso significa que el universo puede aparecer espontáneamente de fluctuaciones cuánticas, literalmente de la nada. Pero no de la nada absoluta, no en el sentido clásico, de la nada cuántica. Eso cambió completamente el juego. Luego vino Alan Guth en 1980. Era un joven físico que trabajaba en inflación. Según su teoría, el universo no solo se expandió después del Big Bang, también pasó por un periodo de expansión increíblemente rápida en los primeros fragmentos de segundo. Fue como si el universo fuera una pieza de pan y la pusieran en un horno y encendieran el fuego más alto.
En microsegundos, el pan aumentó de tamaño en billones de veces. Esto explicaba por qué el universo se ve tan homogéneo, tan plano, tan suave a grandes escalas. Porque una pequeña región que era muy suave y homogénea fue inflada al tamaño de todo el cosmos observable. Pero la inflación fue solo el empujón inicial. Luego algo sucedió. La inflación se detuvo. Y esa parada, esa transición, eso fue el Big Bang que pensamos que conocíamos. Ahora las cosas se ponen realmente salvajes porque cuando los físicos comenzaron a aplicar la mecánica cuántica a este periodo inflacionario, descubrieron algo que parecía poco probable, incluso imposible. Esas fluctuaciones cuánticas que mencioné podrían conducir a la creación de muchos universos. No uno, no dos, muchos, literalmente infinitos. Esto se llama multiverso, y cada uno de esos universos tiene su propia historia, su propio comienzo y fin, sus propias constantes físicas. Y en algunos de ellos, la vida puede ser posible. En otros, no. Simplemente tenemos suerte de vivir en uno donde la vida es posible. Esta es una idea que muchos físicos consideran una competencia seria para el Big Bang simple. Y aquí está lo interesante. No podemos probar esto. No podemos viajar a otros universos y mirar. Esto permanecerá fuera de nuestro alcance para siempre. Pero las matemáticas que conducen a esta idea son tan hermosas, tan elegantes, que muchas de las mejores mentes en física piensan que debe ser verdad. Pero esperen, hay más. Porque en los últimos años, algunos físicos han comenzado a sugerir que quizá no hubo comienzo en absoluto. Que el Big Bang no fue el comienzo del tiempo, sino solo una transición, como si pasaran por una puerta de una habitación a otra. El universo podría haber sido eterno, sin comienzo, sin fin, solo fases, diferentes periodos de edad. Existe el modelo cíclico del universo. Según este modelo, el universo pasa por un ciclo infinito de expansión y contracción. Ocurrirá un Big Bang, el universo se expandirá, luego comenzará a contraerse nuevamente y cuando se contraiga lo suficiente, ocurrirá otro Big Bang y el ciclo se repetirá. Sin comienzo, sin fin, solo un ciclo eterno. Esto es lo que los antiguos filósofos hindúes pensaban sobre el tiempo, la idea de ciclos, la idea del eterno retorno. Y aquí está la ciencia diciendo lo mismo. También está la idea de que el espacio-tiempo en sí es una ilusión, que no es fundamental, sino que emerge de algo más profundo. Como olas en la superficie del océano, las olas se ven como un objeto separado, como un fenómeno separado, pero son solo una perturbación del cuerpo de agua más profundo. Quizás lo mismo sea cierto para el espacio y el tiempo. Quizás son solo perturbaciones en una realidad más fundamental, en la que no hay espacio, no hay tiempo, solo relaciones puras. Y luego está la idea de la gravedad cuántica. Es un intento de unir las dos teorías más exitosas de la física, que son casi completamente incompatibles. La teoría general de la relatividad de Einstein, que describe la gravedad, y la mecánica cuántica, que describe todo lo demás. Cuando unificas estas dos teorías, algo maravilloso sucede. Sugieren que en las escalas más pequeñas del universo, el mismo espacio-tiempo está enredado, cuantizado, vibrando. Eso significa que la idea de un espacio-tiempo limpio, suave, continuo es incorrecta. En realidad el espacio-tiempo es discreto, compuesto de granos diminutos, como si el universo estuviera pixeleado, como si hubiera sido creado con una resolución inferior al infinito matemático. Esto tiene serias implicaciones para la idea del comienzo, porque si el espacio-tiempo está cuantizado, es discreto, entonces la idea de una singularidad, un punto infinito, se vuelve problemática. Quizá no haya singularidad, quizá solo una transición de un estado de espacio-tiempo a otro. Ahora quiero dar un paso atrás y ayudarles a entender por qué todo esto importa. ¿Por qué nos tomamos tiempo para hablar de estas cosas? Porque esto no es solo un juego intelectual, no es solo un ejercicio en pensamiento abstracto. Es una pregunta sobre quiénes somos, de dónde vinimos, cómo estamos aquí. Y las respuestas que obtenemos, incluso si son incompletas, incluso si deben ser revisadas, moldean cómo nos vemos en el cosmos. Hace 50 años era casi inimaginable que el universo tuviera un comienzo. Esto era el tipo de cosas que parecían ser una cuestión de filosofía, una cuestión de religión, no una cuestión de ciencia. Pero la ciencia logró demostrar que el comienzo ocurrió. La pregunta ya no es si ocurrió, sino cuándo y cómo. Y incluso esas preguntas están comenzando a adquirir nuevas respuestas.
Aquí está lo que quiero que entiendan. La ciencia no es estática, no es un conjunto de hechos que nos enseñan y aceptamos. Es un proceso vivo, respirando, de hacer preguntas sobre la naturaleza y obtener respuestas, solo para descubrir que esas respuestas conducen a nuevas preguntas. Es una conversación que hemos estado teniendo durante siglos y continuaremos teniendo durante siglos por venir. El Big Bang que pensamos que conocíamos es alguna parte de la historia, pero ahora vemos que hay más, hay física más profunda, hay realidades quizás más extrañas de lo que jamás imaginamos. Y eso es lo que hace que esto sea tan emocionante. Aquí viene lo realmente fascinante. Cuando miran el cielo nocturno, están mirando a través del tiempo. La luz que ven de las estrellas y galaxias distantes ha viajado miles, millones e incluso billones de años para llegar a ustedes. Así que cuando miran la galaxia de Andrómeda, están viendo cómo se veía hace 2 millones de años. Cuando miran el cielo profundo con un telescopio poderoso, están viendo el universo tal como era cuando era mucho más joven. Y eso significa que el cosmos es un laboratorio natural. Podemos estudiar la historia del universo simplemente observando a distancias cada vez mayores. Podemos ver cómo se forman las galaxias. Podemos ver cómo se agrupan. Podemos ver cómo evolucionan. Y todo esto nos da pistas sobre cómo comenzó. Pero aquí está el problema. Cuanto más miramos atrás, cuanto más miramos hacia el pasado distante, menos entendemos. Llegamos a un punto donde nuestras teorías comienzan a romperse. Nuestras ecuaciones se vuelven infinitas, nuestras predicciones se vuelven sin sentido. Y eso es un signo de que estamos tocando los límites de nuestro conocimiento actual. Y eso es emocionante, porque significa que hay más que aprender. Significa que el universo es más grande, más extraño, más maravilloso de lo que jamás pensamos. Ahora, algunas personas dirán, bueno, si no entiendes el comienzo, ¿cómo puedes estar seguro de algo? ¿Cómo puedes confiar en la ciencia si está siendo constantemente revisada? Y eso es una pregunta justa. Pero aquí está el punto. La ciencia no está siendo revisada porque sea débil. Está siendo revisada porque es honesta. Los científicos están dispuestos a mirar la evidencia, seguirla donde vaya, incluso si eso significa decir nos equivocamos. Eso es fortaleza. Eso es integridad. Cuando Galileo apuntó su telescopio al cielo, descubrió que la luna no era perfectamente suave. Tenía cráteres, montañas. Y eso contradijo la idea aristotélica de que los cuerpos celestes eran perfectos e inmutables. Y la ciencia se revisó. Cuando Einstein mostró que el tiempo no era absoluto, que se ralentiza cerca de objetos masivos, que el espacio y el tiempo están entrelazados, la ciencia se revisó. Cuando descubrimos agujeros negros, cuando descubrimos ondas gravitacionales, cuando descubrimos miles de exoplanetas alrededor de otras estrellas, la ciencia se revisó y cada revisión nos acercó un poco más a entender la verdad. Ese es el proceso. Eso es la ciencia y es la herramienta más poderosa que hemos desarrollado jamás para entender el universo. Así que aquí está el punto final. Nos equivocamos sobre el comienzo del universo. Pensamos que conocíamos la historia. Pensamos que era simple. Una explosión, el universo se expande, fin. Pero la verdad es mucho más complicada y mucho más interesante. El universo no es simple. El cosmos no es fácil de entender. Requiere una matemática sofisticada. Requiere experimentos cuidadosos. Requiere el más fino intelecto de la humanidad para apenas comprender sus bordes. Pero eso no debería asustarnos. Debería emocionarnos. Porque significa que hay más aventura por delante. Significa que hay más preguntas sin responder. Significa que el siguiente Einstein, el siguiente descubrimiento revolucionario, podría venir de cualquiera que esté dispuesto a mirar al cielo nocturno, hacer una pregunta y seguir la evidencia donde sea que lo lleve. El universo es un misterio hermoso, complejo e infinito. Y estamos solo comenzando a entenderlo. Cada fotón de luz que nos llega desde el espacio distante es un mensajero del pasado, una pequeña voz que grita a través de miles, millones, incluso billones de años para llegar a ustedes. Así que cuando miran la galaxia de Andrómeda, están viendo cómo se veía hace 2 millones de años. Cuando miran el cielo profundo con un telescopio poderoso, están viendo el universo tal como era cuando era mucho más joven. Y eso significa que los átomos en su cuerpo fueron forjados en las estrellas. El oxígeno que respiran, el carbón lo que forma la base de la vida, el hierro en su sangre, todo fue creado en los núcleos de estrellas que murieron hace billones de años, dispersando esos elementos en el espacio, permitiendo que planetas como la Tierra se formaran, permitiendo que ustedes existieran. Así que, cuando miran al cielo nocturno, no solo están mirando a través del tiempo, están mirando a sus propios orígenes, están mirando a su propia historia. Están mirando a la historia de todo lo que aman, todo lo que conocen, todo lo que jamás será.
El universo comenzó de una manera que todavía estamos intentando entender. No con certeza, sino con humildad. No con arrogancia, sino con asombro. Y eso es lo hermoso de la ciencia. La ciencia nos mantiene modestos, pero también nos inspira a preguntar más, a investigar más profundamente, a empujar los límites de lo que podemos saber. Quizás el universo no tuvo un comienzo en absoluto. Quizá fue siempre. Quizás pasó por infinitos ciclos de muerte y renacimiento. Quizá nuestro universo es solo uno entre infinitos otros. Quizás la realidad es algo tan extraño, tan alejado de nuestra experiencia cotidiana, que ni siquiera podemos concebirlo. Pero eso está bien. Eso es el punto. El universo es más grande de lo que pensamos. La realidad es más profunda. La naturaleza es más ingeniosa. Y cada respuesta que obtenemos solo nos lleva a nuevas preguntas más interesantes. Entonces, aquí estamos, en el siglo XXI, con los telescopios más poderosos jamás construidos, con satélites orbitando la Tierra, con sondas explorador visitando otros planetas, con computadoras que pueden realizar cálculos que alguna vez pensamos que eran imposibles. Y sin embargo, todavía no sabemos de dónde vino todo. Pero sabemos esto. Sabemos que el universo es vasto. Sabemos que es antiguo. Sabemos que estamos hechos de polvo estelar. Sabemos que somos conscientes, que podemos pensar, que podemos cuestionarnos a nosotros mismos. Y en un universo de cientos de miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, eso es algo especial. Eso es algo hermoso. Somos los medios por los cuales el universo se conoce a sí mismo. Somos el cosmos despierto y consciente, mirando hacia atrás a su propio pasado, intentando entender de dónde vino, intentando entender cómo es que estamos aquí. Y aunque no tenemos todas las respuestas, aunque nos hemos equivocado muchas veces en el camino, al menos estamos haciendo la pregunta, al menos estamos buscando, al menos estamos dispuestos a mirar la evidencia y cambiar nuestras mentes cuando es necesario. Ese es el verdadero espíritu de la ciencia, y ese es el verdadero espíritu de la investigación humana, siempre cuestionando, siempre buscando, siempre tratando de entender el cosmos un pequeño paso a la vez. Y quizás, eventualmente descubriremos la verdad completa sobre el comienzo del universo. O quizás descubriremos que la pregunta misma está mal formulada, que el comienzo no es lo que pensamos que es, que la realidad es algo completamente diferente de lo que podrías imaginarse. Pero ¿saben qué es lo mejor de todo esto? Mientras hacemos ese viaje, mientras exploramos los misterios del cosmos, nos estamos conociendo a nosotros mismos. Porque al entender el universo, nos entendemos a nosotros mismos. Somos parte de él, estamos hechos de él, y está escrito en nuestras moléculas y en nuestras mentes. Así que la próxima vez que miren al cielo nocturno, no solo vean luces, vean una historia de billones de años, una historia de fuego y radiación, de obscuridad y luz, de creación y transformación, una historia en la que ustedes, aparentemente pequeños, aparentemente insignificantes, juegan un papel importante. Porque sin el universo, no estarían aquí, y sin ustedes, el universo no sabría que había creado. Eso es el comienzo del universo. No es solo una explosión hace miles de millones de años. Es un proceso continuo, un acto de creación que no ha terminado, que quizás nunca termine, que quizás continúe para siempre, evolucionando, transformándose, volviéndose más complejo y más extraño. Nos equivocamos sobre el comienzo del universo, pero al equivocarnos, aprendemos algo aún más valioso. Aprendimos que el cosmos es más maravilloso, más misterioso, más profundo de lo que jamás pensamos. Y eso es lo verdaderamente emocionante.